Bien, vamos a continuar con este curso de métodos de estudio bíblico. Hemos estado aprendiendo diferentes métodos. Aprendimos un método esencial y elemental que es el método inductivo de la Biblia. Hemos aprendido a estudiar un libro completo de la Biblia. Hemos aprendido a estudiar un capítulo de la Biblia. Hemos aprendido a estudiar personajes de la Biblia. Vamos a ver entonces otro tipo de método de estudio bíblico que de pronto pareciera ser un poco más sencillo a nivel de profundidad porque no es tan profundo y creo que va a depender mucho del tiempo que nosotros le dediquemos a este espacio en nuestra vida para poder hacerlo mucho más enriquecedor. Digamos que de alguna forma este método, que es el método de estudio ah, en la vida devocional o a través del devocional diario, eh, es una forma un poco significativa y considero que no deberíamos sustituir un estudio de la Biblia profundo solamente porque tenemos vida devocional, pero considero que podemos nutrir la vida devocional con algunas estrategias de método de estudio bíblico. Vamos a iniciar este método leyendo en el Salmo capítulo 15. Leo la versión internacional, Salmo capítulo 15, dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al Dios que lo reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, que salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afectan al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Nuestro tiempo devocional es ese espacio del día que nosotros escogemos y preparamos para tener un tiempo con Dios personal. Y por supuesto el tiempo devocional siempre incluye un tiempo de estudio bíblico, porque la oración no solamente es de una forma directa donde yo le hablo a Él, sino de doble vía, Él también me habla a mí. Y Dios habla a través de su palabra. Esta es la voz principal de Dios. Es cierto que nos puede hablar de otras formas, a veces a través de otras personas, a lo mejor en nuestra conciencia también, pero nunca podemos descartar que Dios hable a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos tiempo devocional, en mi tiempo devocional, además de que yo adoro a Dios, además de que yo presento delante de Él mis, mis dudas, mis peticiones, también es un tiempo en el que yo debo permitir que Él me hable a mí, porque el permitir que solo yo hable, el ser un monólogo, se puede convertir solamente en un tiempo de desahogo, donde yo hablo, alguien que sería Dios me escucha, y al final de cuentas yo sigo adelante, no hay una instrucción, no hay una guía, no hay una orientación acerca de lo que yo debo hacer. El tiempo devocional entonces debe contemplar un espacio de tiempo para que Dios hable. Yo debo, después de haber adorado, después de haber orado, de presentar mis peticiones, de haber intercedido, yo debo poderme detener, hacer silencio y permitir que la voz de Dios hable a mi vida. Y este tiempo puede ser también el tiempo de la lectura y estudio de la palabra, donde yo escojo, separo y completo mi tiempo permitiendo que Dios me hable a mí, porque de hecho esto pasa mucho en la oración. Cuando yo oro, no solamente estoy buscando que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo, muchas veces cuando yo oro, permito que Él me diga a mí cómo enfocar la oración que yo estoy haciendo, porque muchas veces estoy orando mal, muchas veces estoy pidiendo un capricho personal, muchas veces quiero que Él haga lo que yo deseo y a lo mejor no es su voluntad. Entonces, ¿cómo yo me entero de que esta es o no la voluntad de Dios? Es su vida hablándome a la mía cuando yo comienzo a descubrir el plan de Dios en lo que yo hago. Y sobre todo si se trata de algo que nosotros hacemos todos los días. Es recomendable entonces
que yo como creyente, y esto es algo que nos enseñan desde que decimos que aceptamos al Señor en nuestro corazón, es conveniente que yo cada día separe un tiempo para pasar en la presencia de Dios y además de mis oraciones, también tenga mi tiempo de estudio bíblico. Entonces este es un estudio un poco sencillo, no muy profundo, pero que nos va a dar una orientación práctica de nuestra vida. Lo primero que debemos tener claro es que cuando nosotros destinamos un tiempo para estar con Dios, va a haber una oposición alrededor de nosotros. Siempre algo va a pasar. Hay muchas circunstancias, sobre todo en un mundo en el que sabemos que hay un enemigo que es nuestro adversario, que él está buscando la forma de distraernos. Tenemos que comprender que esto va a pasar. Y ante eso yo debo prepararme. Y esta es un principio que se aplica a todo tiempo de estudio bíblico. Si yo deseo hacer estudio bíblico, yo debo ser capaz de tener un tiempo separado para eso, concentrado para eso, libre de las distracciones, libre de los agentes extraños que puedan venir a sacarme de lo que yo estoy haciendo, a cambiar el curso de mi tiempo con Dios. Debo tener un tiempo separado para Él y debo poder prepararme. Debo poder mentalizarme de que va a haber una oposición acerca de lo que yo voy a hacer, que el enemigo va a intentar de cualquier forma que yo no tenga ese tiempo, porque él sabe que ese tiempo es un tiempo que me va a nutrir, que me va a hacer crecer, que me va a hacer cambiar, donde yo voy a tener contacto y comunión con Dios. Y si yo estoy claro de eso, cada circunstancia que pase en el tiempo que yo separo no va a ser casualidad para mí, va a ser una señal de que Dios está conmigo, pero que también el enemigo está incómodo con ese tiempo y va a buscar la forma de distraernos. Entonces lo primero es prepararnos para que haya oposición, para que haya dificultades en ese tiempo, pero tenemos que vencerlo. Y estas oposiciones no solamente son distracciones, muchas veces somos nosotros mismos en este tiempo donde justo cuando estamos en el tiempo de oración y de estudio de la palabra, nos acordamos de las cosas que tenemos que hacer, nos acordamos de los pendientes que no hemos resuelto, nos acordamos de algo que hicimos donde no nos fue bien y comenzamos en una lucha de pensamiento. Tenemos una idea, otra idea, nos acordamos de cosas que faltan por hacer la otra semana, cosas que ni nos acordábamos que existían, están ahí presentes. Esta es parte de la oposición. La oposición puede ser también el sueño, nos vence, nos cansamos, estamos en una posición donde nuestro cuerpo está agotado. Entonces yo debo ser inteligente y buscar cuál es la mejor hora de mi tiempo, donde yo esté activo, esté despierto, esté listo para recibir receptivo a lo que Dios va a hacer y al tiempo de estudio bíblico para que no sea un tiempo más bien de lucha constante. Entonces debemos tener claro esto y debemos prepararnos para esto. Si yo sé que en la hora en la que yo estoy haciendo es un tiempo donde me duermo, debo buscar otro ambiente, otro espacio u otra hora donde sea más conveniente para mí poder tener este tiempo con Dios y permitir que haya esta interacción, porque al fin de cuentas el estudio bíblico resulta ser la voz de Dios hablándome y mi tiempo de oración resulta ser la presentación de muchas de mis peticiones, súplicas o del tiempo de intercesión. Entonces, número uno, prepararnos para que haya oposición. Número dos, es seleccionar la fuente. Esto es, ¿dónde yo voy a obtener este recurso para el crecimiento personal? ¿De qué forma yo puedo seleccionar mi tiempo devocional? Hay muchísimas formas y no hay una regla única, pero qué importante sería que yo no seleccione cualquier fuente. Qué importante sería que yo utilice de pronto alguna de las cartas de Pablo, que son muchas instrucciones para nuestra vida y no solamente cosas pasajeras. En algunas ocasiones los salmos pueden ser un grandioso tiempo devocional. De hecho, iniciamos este método de estudio bíblico devocional con un salmo, que es el Salmo 15. Y pensaba yo en qué interesante es tener un tiempo de estudio bíblico donde involucre un salmo como este, en el que pensemos en quién puede estar en la presencia de Dios. Y como dice el salmo, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario y vivir en tu monte santo? ¿Verdad? Y comienza a desarrollar una serie de características que nos ponen a nosotros contra la espada y la pared, a ver si realmente nosotros las cumplimos. La conducta intachable, la práctica de la justicia, los que dicen la verdad, que no hacen calumnia, no le hacen mal al prójimo, no le acarrean desgracia al vecino.
eh, el que honra y teme a Dios, el que cumple lo que promete, tantas cosas. Y cómo en un tiempo en el que yo esté orando delante de Dios y quizás eh, pidiendo por alguien más, Dios pueda hablarme a través de un salmo como este y traer tanta luz a mi vida y decirme, si tú quieres estar en mi santuario, tienes que hacerle bien a los demás, tienes que pedir por ellos, eh, tienes que buscar el bien de tu prójimo, ayudarle, tenderle la mano cuando lo necesita. ¿Verdad? Muchas veces que traemos delante de Dios nuestras quejas y le decimos, Señor, mira que tal persona viene, hace esto y lo otro, cómo me molesta, me incomoda, ya no quiero verlo, un compañero de trabajo, un compañero en el estudio, un vecino, un familiar que me incomoda constantemente, ¿verdad? No quiero esto y nos quejamos delante de Dios y Él viene y dice, ¿tú quieres habitar aquí? Entonces no hagas calumnia, no hables mal, no le hagas daño, todo lo contrario, piensa el bien, ayúdale. Dios respondiéndonos y hablándonos. Una buena estrategia entonces es escoger un libro de la Biblia, de pronto un libro de los Salmos, algún libro de los Evangelios, quizás alguna de las cartas de Pablo, y permitir que a través de la enseñanza que se va dando, nosotros vamos obteniendo un tiempo de comunicación y de compartir con Dios. Es importante el tiempo de oración, que podamos presentarnos a Dios y constantemente decir al Espíritu Santo que Él sea el que traiga esa iluminación a nuestra vida, esa revelación de su palabra a nosotros. Y una vez que lo hemos empezado, viene en el punto número 4 que dice medita en el versículo. Meditar en el versículo es más que solamente repetirlo constantemente o leerlo en voz alta. Es más que solamente quedarse mirando hacia el cielo y de pronto olvidé que estaba pensando. Es como dice acá, asegurarnos de conocer lo que estamos meditando, estar seguros que eso que yo estoy leyendo, estoy comprendiendo lo que dice ahí. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos mal aprendido a leer? Hemos leído algo y no sabemos ni lo que estamos diciendo, pero que nosotros podamos entrar y darle vuelta a ese versículo y comenzar, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Qué, si, qué, ¿Qué puede, qué condiciones necesita una persona para estar en tu santuario? Es que estar en tu santuario es algo tan grandioso, porque se está elevando aquí a una posición suprema. Le está diciendo que no es cualquier persona la que está ahí. Entonces, Señor, ¿será que yo merezco estar ahí? ¿Cómo puedo yo llegar a tu santuario? Es que tu santuario, tu santo monte es el lugar de tu presencia íntimo, real, sincero, donde te conocemos, donde descubrimos tu corazón y comenzamos a ver si estamos entendiendo qué dice ahí, por qué utiliza este concepto de santo monte. ¿Será que nosotros tenemos que subir a una montaña para estar en el monte de Dios o saber cuál es el monte de Dios? Y comenzamos en esta comprensión del versículo. Para eso yo entonces empiezo a asegurarme de que estoy entendiendo las palabras, los conceptos, los significados generales que están escritos ahí. Es bueno, y esto también es parte de una recomendación, comprar un libro de diario, un cuaderno de diario, que podamos nosotros registrar nuestros diarios. Tengo una experiencia bien grata sobre eso y es que hace muchos años había comprado un cuaderno, fui específicamente a comprar un cuaderno para mis tiempos devocionales y lo recuerdo claro porque lo tengo todavía, un cuaderno de pasta dura, de pasta roja, de forro rojo duro y y el objetivo del libro, del cuaderno, era tener mi tiempo devocional. Y en lo que coloqué como introducción al tiempo devocional, yo me puse un mensaje a mí mismo de que registrara o que revisara cuáles eran las fechas en las que estaba anotando en los tiempos devocionales, porque los días en los que no había fecha era porque no había hecho devocional. Y algunos años después que llego y encuentro el cuaderno y comienzo a leer lo que había escrito y mis meditaciones del tiempo devocional, ¿cuántos días me faltaron en ese tiempo que estaba haciendo ese cuaderno? Y uno comienza a esta comprensión de qué lucha tan grande se enfrenta una persona cuando está deseando descubrir la palabra del Señor. Y el registrarlo, el tener un
cuaderno donde llevar estos registros nos da mucha alimentación espiritual, nos da mucho regocijo de ver cuánto tiempo ha pasado y cuánto nosotros hemos podido aprender, de cuántos temas hemos meditado, cuánto Dios nos ha enseñado incluso, que podamos tener ese registro, guardarlo, archivarlo en algún momento y repasarlo de cuando en cuando. Cuando yo tengo mi cuaderno, entonces yo puedo encontrar en cada texto bíblico, del texto bíblico del día, una idea central. Escojo la idea central y hemos hablado antes, creo que no es necesario repetirlo porque hemos hablado antes cómo se hace esto. Y después, una buena idea también acá es escribir ese versículo o ese texto bíblico que estamos analizando con nuestras propias palabras. Esto no es cambiarle el significado, sino nosotros poder comprender lo que dice ahí. Cuando yo redacto con mis palabras el mismo texto bíblico, ¿cómo yo podría decir ese mismo texto bíblico? Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario y quién puede vivir en tu monte santo? ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Cómo yo lo puedo decir con mis palabras? ¿Cómo yo puedo decirlo, Señor? eh, ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede tener una relación contigo? Podría ser en mis palabras. Señor, ¿quién puede tener una relación íntima contigo? Y eso me va dando una comprensión a mí de lo que yo estoy estudiando. Decía anteriormente, y es el paso 5, llevar un diario, llevar el registro de todo lo que yo estoy haciendo, no solo anotando mis palabras, sino lo que Dios está tratando con mi vida en ese momento a través de su palabra. Anoto fecha, anoto versículo bíblico, anoto la idea principal del versículo, anoto el versículo en mis palabras, llevo un registro que me permita a mí ver también el proceso que he venido en mi vida y a lo mejor cuando un día me corresponda hacer un tiempo de enseñanza con algunos compañeros, amigos o hermanos, yo puedo hacer referencia a mis propias notas de lo que Dios ha venido hablándome sobre esto. Y si yo tengo un orden o sigo un orden para mis estudios bíblicos, va a ser más fácil también localizar datos. Por ejemplo, si yo voy haciendo un estudio por libro, es más fácil que cuando yo busque referencia acerca de un libro, vaya directamente al orden que voy siguiendo. Si yo escojo versículos al azar, va a ser más difícil poder localizar los textos bíblicos cuando quiero alguna referencia. Y piensa en una aplicación, cómo ese versículo se aplica a cada área de nuestra vida y se le sugiere, como está en la gráfica ahí, un cuadro muy sencillo que corresponde a versículo, que es el versículo que estoy, o el texto bíblico que estoy estudiando durante ese día. Después viene un cuadro que dice personal, que sería cómo se aplica el versículo que yo estoy leyendo a mi vida personal. De pronto hay algún área de mi carácter que debe cambiar y que Dios está en ese momento confrontando a raíz de lo que yo estoy leyendo. Y cuando yo puedo ser consciente de esto, yo digo, esta es mi vida personal donde Dios me está hablando. A veces hay cosas íntimas o un poco más personales que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestros temores, con traumas que tenemos del pasado, con relaciones conflictivas de mucho tiempo atrás que han dañado nuestro corazón, a veces rencores, heridas que tenemos. Y estas cosas son de mi vida personal y son áreas donde Dios a veces está apuntando sobre mí, porque si bien es cierto, el plan de Dios es cambiar nuestro carácter, es formar nuestro carácter, es darnos un corazón nuevo. Y hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de decidir, que Dios quiere cambiar. Si soy muy impulsivo, a lo mejor Dios querrá trabajar en eso, porque muchas veces el ser impulsivo me mete en problemas y me hace actuar de una manera que no es la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, esta área en tu vida la quiero cambiar y ese es un elemento personal. Si aquí dice, ¿quién puede habitar en tu santuario y vivir en tu monte santo? Señor, a lo mejor es que tú me estás confrontando porque yo mismo no me siento capaz de estar en tu santuario. Y no me siento capaz, pero descubro en tu palabra que tú me haces apto para estar ahí. Y si no me siento capaz, quizás en mi estima propia, en mi autoconcepto estoy afectado. Y esta es un área personal que tú estás trabajando en mi vida. Después viene otro cuadro para el área familiar, cómo se aplica el versículo o el texto que estoy estudiando a mi vida familiar. ¿Será que hay un aspecto donde Dios me está hablando? ¿Alguien a quien debo cuidar? ¿Alguien a quien debo tolerar? ¿Alguien a quien debo amar?
Y esto en mi interacción familiar o quizás hasta perdonar es algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios que constantemente Él esté sanando nuestras relaciones. Y bueno, podemos involucrar la vida laboral, si esa es un área que creemos que Dios también está trabajando, porque muchas veces tenemos vida laboral independiente de nuestra vida personal o de nuestra vida cristiana, y a lo mejor Dios está señalando un área en nuestro trabajo donde debemos cambiar, o una persona en nuestro trabajo con la que debemos cambiar. Y esta del área laboral está colocada ahí como una sugerencia, pero ¿cuántas otras áreas de su vida considera que son importantes? Muchas veces en nuestra vida a nivel de salud es algo que Dios está trabajando, y el tener un cuadro nos permite hacer una conciencia de aplicación del versículo a las diferentes áreas, no solamente al área espiritual, que es lo que normalmente hacemos, leemos un texto y sí, habitar en el santuario de Dios, muy bien, esto es algo espiritual, pero ¿qué parte personal Dios puede estar tratando conmigo en esto? ¿Qué Dios me quiere decir? Y a lo mejor también que yo pueda poner en práctica en otros aspectos de mi vida, porque cuando yo leo este pasaje me doy cuenta que hay muchos elementos de ese texto bíblico que no se refieren solamente a mi persona, sino a mi persona en función de otros o en relación con otros. Y esto ya involucra inmediatamente familia, compañeros, amigos, vecinos, etcétera. Así que el tener un cuadro donde yo pueda eh, establecer diferentes áreas de mi vida y cómo ese texto bíblico que estoy estudiando hoy afecta a las diferentes áreas de mi vida es algo que se va a quedar conmigo y que me va a ayudar a una mejor comprensión de la aplicación del versículo. Después dice el punto 7, manténgase procesando el versículo todo el día. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros hacemos de nuestra vida de estudio bíblico y de nuestra vida cristiana algo muy mecánico y algo que tenemos que cumplir y punto. Yo llego, cumplo y se acabó. Llego, cumplo y se terminó. Llegué, leí y lo olvidé. No, la idea aquí es que yo pueda quedarme con esto meditando y decir durante el día hoy, de aquí hasta que llegue mi hora del siguiente tiempo devocional, voy a estar meditando en esto. Dios, qué más quieres decirme a través de este versículo? ¿Qué más quieres decirme sobre el Salmo 15? Y ahora que tenemos tanto acceso a tantas cosas, no es nada difícil que yo esté en el día haciendo cualquier cosa, tome un momento, busque el Salmo 15 y relea una vez más eso que estuve estudiando en el tiempo devocional. Y eso me permite estar constantemente, diríamos que rumiando la palabra, es constantemente repasando, reviviendo y pidiéndole al Espíritu que constantemente Él, durante el día, Él siga hablándonos. No es decir, bueno, Señor, dime lo que me tienes que decir, que me voy, sino, Señor, comienza a hablarme ahora y todavía en el resto del día y todo lo que voy a hacer, continúa hablándome. Que tu palabra en mí vaya haciéndose vida en todas las cosas que hago. Este elemento de procesar el versículo todo el día es integrar el tiempo de la palabra y de estudio bíblico a nuestro diario andar. Si estoy realizando un estudio bíblico, cualquiera de los métodos que hemos hablado antes, yo puedo mantenerme constantemente dándole vuelta a ese pasaje, repitiendo, reviviendo, escuchando qué Dios me está diciendo, qué Dios está haciendo, qué Dios está trabajando dentro de mí. Y esto me hace a mí mantenerme en constante alerta. Incluso una recomendación también es que nosotros tengamos un texto bíblico para memorizar. De lo que estamos leyendo, uno de esos pasajes puede ser un versículo para memorizar. Y cuán bien nos hace en nuestra vida cristiana al memorizar textos bíblicos. Nos ayuda en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, en nuestros momentos de súplica. Y una de las cosas más poderosas que podemos aprender de la vida, en la vida cristiana es a orar la palabra de Dios, a utilizar los pasajes de la Biblia como un recurso, como una herramienta y como una espada, que así misma la Biblia se muestra, como una espada con la cual yo eh, eh, puedo enfrentar al enemigo, porque de hecho, como el poder que tienen las palabras en estas cosas, no solamente por este punto de vista espiritual, sino en nuestra propia realidad de nuestra mente, en el desarrollo de nuestros procesos cognitivos, qué importante es tener palabra positiva y en este caso palabra de Dios que esté interviniendo en nuestros pensamientos. Al día escuchamos infinidad de palabras
y gran cantidad de ellas con un contenido y un peso negativo muy alto. Pero qué bueno que podamos tener la palabra de Dios que nos esté constantemente limpiando, transformando, redarguyendo, que esté haciendo vida en nosotros. Para eso es el estudio bíblico, porque lo que yo he estado estudiando, si me quedo con un versículo bíblico, dándole vuelta constantemente durante el día, eso se me va a quedar grabado. Y además de que se me graba, se está haciendo vida porque lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, lo estoy recordando y el Espíritu Santo toma esa palabra y causa un efecto muy poderoso en la vida de las personas, en nuestra vida cuando nosotros lo hacemos. El estudio bíblico devocional es también, o lo podemos ver como una vitamina espiritual, que no sé si se han dado cuenta, ¿no? En nuestro mundo las personas toman vitaminas porque les hace falta las vitaminas que no nos comemos en las frutas, en los vegetales, etcétera, y nos tomamos una pastilla, una vitamina para fortalecernos. La Biblia hace eso en nosotros, digamos que el estudio bíblico y devocional es como una vitamina, es una vitamina que nos da energía, nos da fuerza, nos nutre, no podemos depender de comer solo eso, pero refuerza nuestro sistema interno. En el estudio bíblico devocional, Dios nos responde acerca de lo que estamos viviendo. Es cierto que la vida está hecha de etapas y de momentos, y en muchos de estos momentos Dios nos está hablando. Cuando yo estoy estudiando la palabra, yo puedo garantizar que Dios nos está hablando de lo que nosotros estamos pasando, de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces uno está haciendo un estudio bíblico en el tiempo devocional y Dios le empieza a hablar de las cosas y uno dice, ¿cómo Dios sabía que iba a estudiar esto y que iba a estar pasando por esto y que esta palabra me iba a servir en este momento? Es que Él es perfecto y lo puede hacer, porque yo encuentro que en ese tiempo Dios me está hablando, Dios me está tratando sobre las cosas de mi vida que han estado pasando. A veces entiendo cosas y digo, wow, cuando leo esto y estudiando esto, ahora entiendo qué era lo que Dios estaba haciendo. Ahora entiendo lo que me pasó hace tiempo, veo a Dios actuando ahora. Ahora he tenido revelación y como que se abrió una puerta y se encendió una luz y pude ver cosas que no estaba viendo. Pero también el tiempo devocional de estudio bíblico nos prepara para enfrentar un día, porque nosotros no sabemos qué tendrá ese día, qué situaciones vendrán, y muchas veces estamos en nuestro tiempo devocional y estudiamos la palabra y comenzamos a decir, Señor, la verdad, no entiendo por qué esto, no me está pasando nada al respecto, ni logro entender la aplicación específica del texto, pero yo me quedo con eso dándole vuelta en el día. A lo mejor fue un texto acerca de la fe y sentí que Dios estaba invitándome a desarrollar mi fe y yo dije, bueno, yo estaba muy bien, mi fe está avanzando, está caminando, pero en el día, en el transcurso del día, mientras ese texto sigue dando vuelta en mi espíritu, enfrento una situación que demanda fe. Y yo digo, lo que Dios hizo en aquel momento cuando estaba estudiando fue darme una dosis de fe especial para que en este momento que yo estoy enfrentando, yo pueda salir adelante. Y gracias a Dios que en aquel momento me fortaleció, porque ahora yo puedo salir adelante. Y ese es un elemento del estudio bíblico que, bueno, está fuera de nuestro control, que Dios es el que controla y que causa un efecto muy positivo en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Hasta ahora entonces hemos visto método de estudio bíblico devocional que por supuesto, si se dan cuenta, tiene mucha relación con aplicación, no hace todo el proceso de observar detalladamente aspectos y de encontrar detalles, sino va mucho a la aplicación, es tener el texto, comprenderlo, aplicarlo, es hacer el mecanismo un poco más acelerado, siempre dándole espacio al Espíritu y creyendo que la palabra debe estar constantemente durante el día trabajando en mi vida y alimentándome constantemente. Aquí entonces cerramos método de estudio bíblico de la vida devocional.